Hola, ¿cómo les va? Termina el día y por la pantalla de la TV Pública comenzamos con nuestro resumen de noticias. Como saben, en media hora compartimos nuestra mirada de lo que pasó hoy en el país, en la región y el mundo. Visión 7 Resumen arranca y sale a la cancha de la mano de Gaby Previtera. Otra vez ha jugado el seleccionado argentino de fútbol, segunda fecha de las eliminatorias sudamericanas y tan solo un punto pudo recaudar el conjunto de Gerardo Tata Martino. Falta mucho, por suerte. Para lo que falta poco y nada, apenas 12 días, es para las elecciones generales del 25 de octubre. Los candidatos presidenciales por Cambiemos, Mauricio Macri y de una, Sergio Massa, pelean, algunos dicen cabeza a cabeza, por ver quién sale segundo. Se da por descontado que el triunfo será para Daniel Scioli, el candidato del Frente para la Victoria. Claro, se desafían mutuamente. Por un lado, Massa lo desafió a Macri a debatir. La idea de los dos es entrar en el balotaje. Macri y los suyos confiados ningunean la propuesta de Massa y garantizan que no va a haber ningún tipo de alianzas. Este es el informe. Hagamos un gran debate mano a mano para que todos los argentinos... ¿Respuesta cuál es al pedido de debate que le hace Massa? Hemos hecho y que estamos listos para debatir con Daniel Scioli en la segunda vuelta acerca de por qué él cree que esta es la mejor Argentina que podemos tener frente a nosotros, que creemos que podemos volver a crecer, podemos darle una solución a los más de 13 millones de pobres que tiene nuestro país, podemos parar al narcotráfico y echarlo de este país, así que ese debate va a ser muy interesante. ¿Seguro del balotaje? Estamos confiados que vamos a ir al balotaje y que vamos a realmente representar ese 60% que quiere un cambio en la Argentina. El candidato de Cambiemos invitó a los votantes de Stolbizer y Rodríguez Sá a que se inclinen por su candidatura en primera vuelta, sosteniendo que el 25 de octubre se define el 22 de noviembre y el 22 de noviembre se define el 10 de diciembre. En este contexto, Margarita Stolbizer, la candidata presidencial por el Frente Progresistas, rechazó el convite del líder del PRO y afirmó en su cuenta de Facebook que Macri cada vez se ve menos claro dónde está parado, a quién representa y cuáles son sus convicciones. Y agregó, no tiene una identidad propia, no puede representar ni a sus propios votantes. Para poder cumplir ese gran objetivo. Daniel Scioli, el candidato presidencial por el Frente para la Victoria, reiteró que su postulación representa lo confiable y aseguró que mientras los demás se pelean por ver quién puede tratar de estar más cerca del en contra de o de ver el voto útil, él está totalmente abocado a llevar a la Argentina a las próximas grandes victorias. Tiempo de compartir más información, como todas las noches lo hacemos en nuestra síntesis informativa. Ricardo Jaime, condenado. El juez Ercolini le dio 1 año y medio de prisión por haber cobrado coimas de empresarios. No irá a la cárcel y deberá pagar 2 millones de pesos. Tucumán, piden el cierre del expediente. El fiscal Ponesa solicitó a la Corte Provincial que dé por terminado el litigio en la causa por los comicios, ya que la Junta Electoral proclamó a Mansur como gobernador. Tonioli, en el banquillo por encubrir a un narco. En Santa Fe, la Fiscalía pidió la pena de 8 años de prisión para el ex jefe policial por incumplir los deberes de funcionario público y no promover la persecución de delincuentes. Investigan a asesor de Macri. La justicia analiza los vínculos del ex titular del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, y una cuenta ilegal del grupo Superville en el HSBC de Ginebra, donde ya estaba bajo sospecha por administrar capitales no declarados al fisco de la fallecida empresaria Amalia Lacroze de Fortabat. YPF, emotivo homenaje. La empresa recordó a sus trabajadores víctimas del terrorismo de Estado mediante la entrega a sus familias de los legajos reparados y colocó una placa por los 42 detenidos desaparecidos o asesinados entre 1974 y 1983. Violencia en Deportivo Español. La barra agredió a jugadores. Los esperaron en la sede del Bajo Flores tras el empate con Fénix y los golpearon cuando se retiraban en sus autos. Segovia, el más lastimado, dijo, había un dirigente y no nos defendió. Es una sociedad violenta. Y esto pasó así, una sociedad violenta donde esto todavía capaz que los que lo hicieron se creen que fue una valentía o se creen que le hacen un bien a la institución y terrible daño que le han hecho a la institución, que le hacen al equipo y hasta inclusive en lo deportivo. Yo creo que hoy estamos bastante más cerca del descenso de lo que estábamos si ayer no hubiera pasado nada.
Una máquina tunelera de la empresa Ibercom Multicom al servicio de Telmex, autorizada y contratada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar un tendido de fibra óptica para el Centro de Exposiciones y Convenciones de la ciudad, dejó sin energía eléctrica a los barrios de Recoleta y Barrio Norte y provocó además la interrupción del servicio de la línea D de subterráneos. Según informó Edesur, ocasionó graves daños a dos ternas de 132K en Avenida Figueroa Alcorta y Paz Ferreiro, afectando a las subestaciones Ascuénaga y Paraná. El Ministerio de Planificación sancionará a los responsables del corte de luz que dejó sin servicio a 110.000 usuarios porteños. Diana Zacayán, la líder de la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales y una comprometida luchadora por los derechos de las personas, fue encontrada asesinada en su departamento del barrio porteño de Flores. Los investigadores sospechan como principal hipótesis que Zacayán fue atacada por una pareja o al menos un hombre conocido suyo, ya que testigos la vieron arribar al edificio acompañada y además la puerta de acceso a la vivienda estaba violada desde adentro, por lo que presumen que quien cometió el crimen no halló las llaves para abrirla y poder huir. El asesinato podría haberse cometido durante el fin de semana, ya que Zacayán tenía previsto asistir al 30º Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Mar del Plata y como no viajó sus compañeras, intentaron comunicarse con ella, pero no obtuvieron respuesta. Les contamos quién fue Diana Zacayán. Amancay Diana Zacayán comenzó a luchar por los derechos de los transexuales hace más de una década, lo que la convirtió en una referente indiscutida en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires. Zacayán lideraba una organización llamada Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, donde realizó aportes políticos inclusivos al INADI. Diana Zacayán vivió situaciones personales delicadas. Sufrió detenciones, hostigamientos y persecuciones por parte de la policía. Estas agresiones la llevaron a reunirse con gente de su misma condición sexual para organizarse e iniciar una lucha contra los atropellos policiales. A partir de 2012, logró abrir salas de atención integral e inclusiva de diversidad sexual en varios hospitales bonaerenses. En reconocimiento a su historia de lucha, el INADI nombró al Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación en la Secretaría de Alternativa Trans. Su actividad y compromiso la llevó a ocupar una secretaría en la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex. En septiembre de este año, el Senado bonaerense sancionó la ley de cupo laboral para personas trans, impulsada por Diana Zacayán. En toda su vida, Diana Zacayán fue blanco de amenazas, agresiones y persecuciones. Hace poco más de un mes, fue agredida por un hombre y maltratada por agentes de la Policía Metropolitana que la detuvieron pese a ser víctima de un ataque. Por supuesto, pedimos que haya justicia por Diana y va nuestro abrazo y afecto a todas y todos sus familiares y amigos. Cambiamos de tema, Gaby, y salimos al encuentro de lo que deja, lamentablemente sin colmar las expectativas, del público argentino que quería un triunfo del seleccionado. Otra vez ha dejado muchas dudas el conjunto argentino, jugando en este caso como visitante en Asunción de Paraguay frente al conjunto conducido por Ramón Ángel Díaz. Recordemos que en la Copa América ya se habían enfrentado dos veces, una vez por la fase de grupos que terminó igualado 2-2 y ya en la serie eliminatoria terminó ganándole a Argentina y por goleada 6-1. Los saludos tienen que ver con que son futbolistas que fueron dirigidos por los entrenadores. Recordemos que en el caso de Gerardo Tata Martino fue entrenador de Paraguay y lo tuvo a Espinosa. Y también, por ejemplo, otros que han ido a saludar a Ramón Ángel Díaz porque ha sido entrenador de ellos, en el caso de River y también en otro pasado en San Lorenzo. Jugadas para cada uno de los lados, pero con muy poca precisión. El partido que estaba 0-0, Paraguay tuvo situaciones como para tratar de abrir el marcador y Argentina también, aunque hubo errores. Y en este caso fue increíble la que se perdía Tevez, el error de la defensa de Paraguay cuando intentaba salir jugando, mientras trataba de defender su valla, y Tevez solo de frente al arco que no podía. Después iba a ser muy importante Sergio Romero en varias ocasiones como para tratar de sacarle el gol al conjunto paraguayo. Es la primera vez en la historia que Argentina no marca en las primeras dos fechas de eliminatorias sudamericanas. Y es la segunda vez en la historia que no gana en las primeras dos fechas. La última vez había pasado en 1970.
dificultades en el fútbol asociado, de parar el atolón, no mucha velocidad, pero poco fútbol, parece, Gaby. Yo creo que se vio algo muy similar a lo de la primera fecha, con Ángel Di María muchas veces jugando más la individual que abriendo el juego para el resto de sus compañeros. Tevez, que iba a jugar como centro delantero y muchas veces ha bajado de media punta, como él mismo dijo que prefería jugar. No había mucho juego asociado. El entrenador rescató una vez más la idea de juego. El problema es cuál es la idea de juego. Por momentos no se nota. Es muy atolondrado, van todos corriendo, hay poca velocidad o mucha velocidad. Cuando se necesita que corran no lo hace. Cuando se necesita que vayan más despacio o más rápido. Por ejemplo, a Zabaleta le costaba mucho correr rápido en el lateral. Dybala, lo veíamos recién, hizo su debut oficial con el seleccionado mayor y el partido que terminó empatado 0-0. Lo más importante tal vez pasa para Boca hoy, porque Carlos Tevez se fue y en este momento le están realizando estudios. Tuvo un golpe muy fuerte en la nariz y están viendo de qué grado es la lesión. Si fue tan solo un golpe, iba a tener un hematoma y eso le produjo sangre, que lo veíamos a lo largo del partido también, o si finalmente tiene una fractura de tabique. Veremos qué pasa. Por lo pronto hay que aguardar los estudios. La impresión que da es que a los equipos que vayan a Defensores de Chaco, Paraguay, también les va a costar ganar ahí, ¿no? Yo creo que se emparejó demasiado el fútbol sudamericano y eso hace que se note cada vez más que le va a costar a los equipos, a los famosos seleccionados llamados grandes, como en el caso de Argentina, como en el caso de Uruguay, pero en este caso en particular le ha faltado mucho a la Argentina y tal vez uno de los principales puntos es que falta Messi. Y lo que viene después es difícil, Brasil y Colombia, sí, bien digo. Sí, hay que ver cómo se rearma este seleccionado argentino, con qué jugadores va a contar y con cuántos no. Probablemente para la próxima doble fecha de eliminatorias, sobre todo frente a Brasil, que es tal vez el partido más importante, no pueda llegar a contar ni con Messi ni con Sergio Kun Agüero. Dependerá de la rehabilitación que tenga. Hay un largo camino y como decíamos al comienzo, Gaby, falta muy poco para las elecciones. Volvemos a meternos de lleno en la campaña, ya en tiempo de descuento. El gobernador bonaerense y candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, se reunió con el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, y aseguró que viene una etapa con nuevos desafíos en la relación bilateral vinculados a hacer que la región sea cada vez más atractiva para las inversiones, que tienen que posibilitar la sustentabilidad social, económica y productiva. Más tarde, Scioli viajó a Brasilia para reunirse con la mandataria brasileña Dilma Rousseff, a quien manifestó su respaldo por el delicado momento político que atraviesa. Ambos acordaron afianzar los lazos de unidad en el Mercosur. Continuaron los alegatos de la defensa en el juicio oral que investiga las causas que derivaron en la tragedia de Once. Y este martes el turno fue de la abogada del maquinista Marcos Córdoba, quien aseguró que el deterioro de los frenos del tren fue el causante del choque en la estación 11, que dejó un saldo de 51 muertos y cientos de heridos. La letrada Valeria Corbacho también afirmó que se quiere descargar la culpa contra el motorman porque es el eslabón más humilde de la cadena de responsables. Tiempo de compartir un interesante informe que llevó adelante nuestra compañera Verónica González, una audioteca. El proyecto lo impulsa el Ministerio de Cultura de la Nación. Son 30 cuentos de autores argentinos, pero contados por diversos artistas de nuestro país. Compartimos el informe. Un servicio para la gente que no puede leer porque no ve, porque tiene dificultades de movimiento, porque no está acostumbrada a leer. Y siempre es una traducción, pasar del papel a la voz. Y es una experiencia muy interesante, ¿no? Poner las tonalidades, las dinámicas, las intencionalidades, las imágenes, todos los matices, todo lo que tiene que ver con la construcción del discurso. Es algo que la puesta en boca de eso no es sencilla, pero es un trabajo hermoso, por supuesto, ¿no? Una voz que pueda contar y que pueda, con pocas inflexiones, con pocos énfasis, con realmente una lectura, de estar de adentro del cuento. En mi familia tenemos algunos casos de dificultades para leer y eso hizo que todos nos contactáramos con un mundo que no tiene acceso muchas veces a cosas bien grabadas y hechas así con un cierto estándar de calidad de audiolibros, audiocuentos. Entonces la idea fue le propusimos al Ministerio hacer una primera colección. Tratamos de pensar en algunas ideas
que renovaran la colección. Una fue la por iniciativa de Lucrecia y por su sensibilidad para los lugares, la de Lugares, que esos cuentos nos acercaran a lugares que el lector pudiera visitar a través de la interpretación de estos cuentos. Y la otra idea fue la de primera persona, cuentos en primera persona, que por supuesto acercan un poco más al lector a esa voz que está contando. Va a seguir porque el proyecto político va a seguir y va a seguir esta mirada y va a seguir intensificándose esta plataforma en especial con nuevos relatos leídos por otros actores y nuevos escritores, como bien lo decían ya en la presentación Lucrecia misma, me lo proponía y me parece que, bueno, ahora en este momento estoy yo al frente del Ministerio, pero el que venga creo que va a comprender la necesidad de este programa y además lo que, digamos, es necesario hacer, que es que apuntar a su continuidad. Lindo proyecto, muy lindo informe. Y nos vamos ahora tal vez a la otra punta de una expresión cultural y el fin de una época, de una etapa. La revista Playboy, que como saben ustedes, supo llevar durante décadas mujeres desnudas en sus tapas y en sus páginas, anunció que eso se termina, que dejará de publicar la revista tal como se la conoce y que será rediseñada por decisión de su dueño y editor. Será relanzada en el año 2016. Según trascendió, la decisión fue tomada por el fundador de la histórica revista, tras la caída de las ventas en un 80% desde su creación en el año 1975. En principio, la noticia de que esta revista, que es histórica en cuanto a la imagen de la mujer, a la imagen de los desnudos, del cuerpo de las mujeres, digamos en sus fotografías, piense que ya esto no es lo correcto, que piense que no es lo que corresponde al mercado actual, parecería una noticia positiva, ¿no? En el sentido de que desde el movimiento de mujeres, desde las organizaciones de derechos humanos, lo que planteamos es la necesidad de un cambio de la imagen que venden los medios de comunicación y las publicaciones sobre la mujer. Desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad aseguran que si bien esta es una pequeña batalla ganada, aún queda por delante generar el cambio de conciencia en la sociedad. Yo abogo y estoy absolutamente de acuerdo en un Estado que intervenga cada vez más activamente y modifique estas prácticas que colocan a las mujeres en un lugar de sometimiento, de subordinación, y colocan a la mujer en un lugar de objeto al que el varón puede manipular. En el lugar de objeto, digamos, de un cuerpo que no piensa y que por lo tanto tiene que hacer lo que el varón diga. Ese rol subordinado no lo queremos, es absolutamente discriminatorio y está en contra de toda la doctrina de los derechos humanos. 17 de julio del año 2014, un avión de Malaysia Airlines se desintegró en pleno vuelo, llevaba 289 personas a bordo, no hubo sobrevivientes. Según el organismo holandés que investigó lo ocurrido, este avión fue impactado por un misil tierra-aire ruso de la marca Buk. Lo confirmó la Oficina Holandesa de Seguridad. El vuelo MH17 fue abatido por un misil Buk de fabricación rusa, disparado desde una zona del este de Ucrania controlada por los separatistas prorrusos. El avión se estrelló tras la explosión de una ojiva fuera del avión, a la izquierda de la cabina de pilotos, manifestó el presidente del Consejo de Seguridad de Holanda. Detalló que todos los ocupantes del avión murieron o perdieron la conciencia en cuestión de segundos. Fueron 298 víctimas fatales. Como resultado de la detonación, la parte de adelante de la aeronave quedó arrancada y el artefacto se partió en el aire, explicaron los expertos. Rusia afirmaba que el avión de Malaysia había sido derribado por un misil lanzado por tropas ucranianas. Y seguimos hablando de fútbol, los demás partidos que forman parte de esta segunda fecha de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. Gaby. Vamos a seguir repasando goles en este caso. Y hay dos equipos que ya se adelantan, que tienen puntaje ideal. Jugaron dos
y han ganado 2. Lamentablemente uno de ellos es Ecuador, y digo lamentablemente porque fue el verdugo de Argentina en la primera fecha. Fíjense lo mal que estaba el terreno de juego, llovió muchísimo en Quito, donde se ha disputado este partido. Y durante gran parte del primer tiempo y algunos minutos del segundo se veía muy fea la cancha. Nada impidió que Ecuador termine ganando 2-0. De esa manera se pone como uno de los punteros que tiene esta eliminatoria sudamericana. Y acá llegaba el primer gol del partido, iba a ser Miller Bolaños, quien iba a decretar el 1-0 parcial de este encuentro. Ya estábamos en el complemento y faltaban 10 aproximadamente para que finalice el partido. Y de esa manera se encontraban con el gol. Ya había parado bastante de llover y habían mejorado mucho las condiciones del terreno de juego, fundamentalmente. Por momentos daba la sensación de que era una cancha de césped sintético. Después, a medida que empezó a drenar el agua, se notó que era césped natural y que tenía un buen drenaje, un buen trabajo de drenaje, más allá de que se había visto muy fea. Sobre el final del partido, Vaca, que lo bajaba a Caicedo, y el propio Felipe Caicedo, que se iba a hacer cargo de marcar el gol desde el punto penal. Aquí estaba la ejecución y el 2-0 definitivo con el que Ecuador venció a Bolivia jugando como local en el Estadio Atahualpa. De esta manera arranca de la mejor forma posible las eliminatorias sudamericanas, ganando 2-0 y así lo festejaban. Claro, era la última jugada del partido, fíjense lo que marcaba el tiempo. Inmejorable de Ecuador. Inmejorable situación, y allí se iba Quinteros, que estuvo sentado en el banco de suplentes, pero como ya vieron, como en Argentina tenía dificultades para poder caminar. Nos vamos a repasar otra goleada. Uruguay, que goleó 3-0 a Colombia. No estaba sentado Oscar Tavares, el maestro Tavares, en el banco de suplentes porque todavía está pagando una fecha de suspensión por lo que fue la eliminación en la Copa América y su protesta contra el árbitro. Godín iba a poner el 1-0, el 2-0, golazo, una muy linda definición en una jugada donde Lodeiro, el jugador de Boca, mandaba al centro, Stuani que la dejaba pasar, y fíjate, sombrerito y se asegura que entre allí. Estamos hablando de Roland, marcaba un golazo para el 2-0 de Uruguay, es otro de los equipos que tiene puntaje ideal, ha ganado los 2 partidos de apertura del marcador y esta es otra linda definición de Hernández para poner el 3-0 definitivo. Y así la festejaba el ayudante de campo. Se metía dentro de la cancha y dijo, no, vuelvo para atrás, no vaya a ser cosa que me sancionen a mí también. Y mientras tanto que festejaba era el entrenador desde las tribunas. 3-0, fíjate la definición desde otro ángulo, muy cerrado, nada que hacer para el arquero. Y la goleada de Uruguay, 3-0 frente a Colombia. Partidazo también, que terminó hace algunos minutos nada más. Brasil venció a Venezuela, se repuso de lo que fue derrota frente a Chile en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas en Fortaleza, donde se disputó este partido. El conjunto de Dunga, que terminó consiguiendo una buena victoria en una convocatoria donde Kaká volvió a ser parte de la delegación de Brasil. William fue el goleador de la jornada, iba a marcar el primero. En menos de un minuto de juego se iba a dar esta combinación y fíjate, la pelota que se termina metiendo, con él por supuesto, dentro del área, el arquero que alcanzaba a rozarla, no la sacaba. Fue muy fuerte el remate de William y de esta manera ponía el 1-0 para Brasil, que, insisto, en menos de un minuto ya ganó 1-0 y comenzaba a inclinar bastante la cancha. Venezuela sí iba a reponer, iba a remontar bastante el partido, pero iba a ser en el segundo tiempo. Antes de irse a ese complemento, Brasil iba a sacar otra vez la diferencia. Estaba 1-0, el 2-0, otra fuerte definición del mismo ejecutante, William, marcando el 2-0 parcial. Iban casi 42 minutos de la primera etapa cuando decretaba el 2-0, goleador del Brasileirao. Y de esta manera marcaba un tanto más. Santos, Cristian Santos es el que descuenta para Venezuela en uno de los mejores momentos de Venezuela a lo largo del partido. El goleador del Brasileirao iba a aparecer ahora para darle el 3-0, el 3-1 definitivo. Tercer gol, allí estaba Ricardo Olivera y de esta manera ponía ya las cifras finales. Ganó Brasil, se repuso de lo que fue la apertura de las eliminatorias sudamericanas y por delante le queda ni más ni menos que Argentina. Y hay que decir también que están jugando en este momento Perú y Chile. Perú lo ganaba, pero en pocos minutos se lo dio vuelta a Chile, lo gana 3-2 y ahora están en el descanso. Y va a ser raro para el equipo argentino mirar la tabla al final del día y ver que de 6 puntos posibles solo 1. Pero bueno, hay tiempo, hay mucho por delante. Queda mucho por delante y lo importante es llegar a Rusia 2018. Esto recién empieza, quedan muchas fechas más. Ojalá que en los próximos partidos se recuperen a los jugadores más importantes, que se recupere a Messi y que comiencen a ganar.
Ojalá, le ponemos un poco de música de rock a esta noche de este nuevo día miércoles que está comenzando. Error Positivo es la banda de nuestro compañero y amigo Maxi Martínez, que presenta su trabajo discográfico que lleva por título El lugar del no tiempo. Esto es el próximo viernes en el Podestá, en el barrio porteño de Armenia. Y dato importante, la entrada es libre y gratuita. Estamos atravesando ya lo atravesamos el final de la etapa de la grabación del disco y bueno, ya estamos deseosos del 16 poder estar ahí todos juntos para rockear en el Podestá. Si yo fuese público, yo iría a vernos. La verdad que es un show que tiene desde matices obviamente musicales, de rock básicamente, y tiene matices un poco actorales. Como sirenas en el mar, vestidas para el huracán, como un rufián alemán. ¿Por qué el lugar del no tiempo? ¿Por qué el lugar del no tiempo? Es un título que es como parte de la realidad, es un poco por la realidad del hoy, de la sociedad de hoy, que estamos con no tengo tiempo, no hay tiempo, pero a su vez también es el no tiempo, por lo menos para nosotros, el no tiempo como cosa atemporal, sin tiempo, un lugar donde no hay tiempo. Desde su apertura el pasado 21 de mayo, más de 500.000 personas visitaron el Centro Cultural Kirchner. El espacio, gestionado por los Ministerios de Planificación Federal y de Cultura a través del Plan Nacional de Igualdad Cultural, alberga conciertos de reconocidos artistas internacionales, exposiciones y obras de teatro, así como también permite a nuevos artistas llegar a un público que ha hecho de este centro un punto de encuentro e intercambio. El Centro Cultural Kirchner funciona en el revalorizado edificio histórico del Correo y se puede visitar jueves y viernes de 17 a 20 y sábados y domingos de 14 a 20 horas. Y seguimos hablando de arte y de cultura, como tanto nos gusta hacer. La artista plástica, la reconocida Marta Minujín, presenta La Menezunda. Esto es en el Mamba. Que aprendan a vivir en arte. Esto es como un aprendizaje que hay que hacer. Te metes dentro de la obra de arte y tenés vivencias. Para tener vivencias tenés que abrirte a lo que vas a recibir. Entonces que se despojen de lo que conocen como arte y entren ahí. ¿En ese sentido está preparada para algún tipo de público en especial o para cualquier persona? Claro, esto es lo que hicimos en Ditela, que era una democracia única y adentro del instituto, fue traer gente totalmente que nunca había entrado en un museo de arte. Yo espero que pase lo mismo acá, gente que nunca haya ido a un museo de arte que venga acá a vivir La Menezunda. Entonces eso le va a abrir las puertas para poder gozar más cuando viaja y cuando ve obras originales de Van Gogh y de Gauguin y todo eso, porque esto le va a abrir, le expande la conciencia. Es como un viaje de ácido lisérgico. La Menezunda, según Marta Minujín, recupera en la actualidad el conjunto de relaciones materiales, sensoriales y simbólicas que hicieron posible su existencia en el 1965. Fue una experiencia de ruptura respecto a los lenguajes visuales de aquella década. Antes era prohibida la entrada a menores de 22 y ahora, como se creció, menores de 16. Pero es por una cuestión, porque después de los 16 estás bien preparado para combatir en el mundo y estar abierto y todo eso, para expandir la conciencia. Hacemos una pausa y seguimos con más noticias. Somos Visión 7 Resumen, ya volvemos.